Generaciones bajo la sombra. Fernando Vargas Quemba. Marx y Engels sentaron las bases de una ideología nueva que fue conocida como comunismo desde mediados del siglo XIX. Luego, en el siglo XX, se hace realidad esa ideología en la Unión Soviética con Lenin, con Stalin y con toda esa playa de comunistas, pero apoyados por el capitalismo europeo. ¡Qué paradoja! Lo que la gente no sabe y no entiende es que el comunismo es una idea de sometimiento de los pueblos, pero es una idea de un sector de la plutocracia de un país, o digámoslo a nivel mundial. Es un sector de la plutocracia mundialmente que quiere expropiar a los otros miembros de la plutocracia que no se someten a ese sistema de gobierno totalitario. De manera que tenemos a Lenin y a Stalin como los creadores de este nuevo sistema político en la Unión Soviética, y tenemos otros líderes mundiales que también son comunistas, y unos han pasado desapercibidos y otros han pasado agachados. Por ejemplo, Hitler, fundador del Partido Nacional Socialista Alemán, era socialista, su propio nombre lo dice, y sin embargo la propaganda comunista lo adjudica a la derecha de todos los países del mundo como nazis, cuando en realidad el nazismo es comunista. Mussolini sale del Partido Comunista Italiano. Fidel Castro, comunista, caribeño, con ascendencia española, por supuesto, millonario cubano, prosoviético. Entre otras cosas, estos líderes comunistas nunca han sido vaciados. Amigo de Chávez, amigo de Maduro, amigo de Ortega, amigo de García Márquez, de López Michelsen, de Belisario, de Samper, de Juan Manuel Santos, de Enrique Santos, etcétera, 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 y casi de todos los políticos colombianos. Amigo Fidel Castro. Igual fue apoyador de las FARC, les dio armas, les dio apoyo logístico y fue creador del ELN, del EPL y del M-19. En esa medida, entonces, vayamos pensando que la propaganda ha sembrado. Vean ustedes que en la Unión Soviética se presentó 100 millones de muertos. Entre la Unión Soviética y China, los regímenes comunistas de Lenin, Stalin y Mao generan 100 millones de muertos. Pero eso es una cifra que a nadie le para bolas. La propaganda ha sembrado en colegios y universidades que los comunistas luchan por repartir la tierra entre todos los pobres. Y así engañan un poco de gente. La verdad es que eso no es cierto. En ningún país en donde llegan al poder los comunistas han repartido un metro de tierra a nadie. Por el contrario, concentran la propiedad de todas las empresas y tierras en el Estado, y ellos son los dueños del Estado. Es por esa razón que la propaganda comunista ha ocultado los verdaderos fines del comunismo. Por eso hay doctrinas en sus libros que las ocultan. Por ejemplo, dice Lenin, comillas, nuestro último paso, tanto en la ciudad como en el campo, consistirá en confiscar todas las tierras y todas las fábricas y establecer la sociedad socialista. Está todo dicho allí. Entonces, que nadie espere que le van a repartir algo. También dice Lenin, oigan esto es terrorífico para que los campesinos abran los ojos, pero esto se lo ocultan a los campesinos. Los campesinos, comillas, como clase poseedora de tierras, desempeñarán en esta lucha el mismo papel de traición, de inconsecuencia que ahora desempeña la burguesía, cierro comillas. O sea que lo que siempre han dicho, Petro lo ha dicho también, un campesino con tierras es un traidor a la revolución porque ya al salir de la pobreza ya no sigue votando por ellos. Cuando nos reprochan mantener una dictadura de un partido, nosotros decimos sí, es una dictadura de un partido. Estamos por esto y no podemos apartarnos de este terreno. Entonces, ¿qué es la dictadura del proletariado? El proletariado no son los trabajadores, que quede eso claro, eso es una otra mentira que nos ha hecho la propaganda. El proletariado son ellos, los comunistas. Comillas, dice Stalin. Consiste la dictadura del proletariado en que sea un solo partido, el partido del proletariado, el partido comunista, que no comparte ni puede compartir la dirección con los demás partidos. Cierro comillas. Vean ustedes lo demócratas que son. Y para terminar, entonces tenemos que ver cuál es el
el humanismo de este comunismo. Dice Mao, comillas, quienes aconsejan al pueblo tener piedad del enemigo no son amigos del pueblo, sino amigos del enemigo, cierro comillas. Por esto su actividad criminal es masiva en el mundo. Por eso el comunismo es incontenible en su criminalidad. Quienes se oponen a su ideario, quienes no se pliegan a ellos, quienes no militan en sus organizaciones armadas o políticas, son sus enemigos y así los tratan y los van aniquilando. En la Unión Soviética y China, por ejemplo, asesinaron fusilados y de hambre, entre Lenin, Stalin y Mao, 100 millones de seres humanos, hombres, mujeres y niños, sin ninguna misericordia. 100 millones de seres humanos, eso está documentado. Igual en Colombia. En Colombia, de 70 años de guerra contra el pueblo colombiano, los comunistas con sus grupos armados, que han armado como guerrillas, se llaman, han hecho un verdadero genocidio de campesinos y a miles de ellos los han desterrado. Les han robado sus bienes, pequeños, pero eran sus bienes. Les han quitado sus niños, sus niñas, para ponerlas carne sexual o para poner a los niños carnes de cañón en la guerra criminal que desatan contra Colombia. De esta manera, consolidado el poder comunista en Rusia y luego se amplía a varios países que invade en su órbita de la Unión Soviética, entonces crean una oficina para la revolución internacional, para la agitación en los demás países del mundo, con dinero, con armamento, con buena financiación, y se llama la Internacional Comunista, o Cominter. Es la oficina de donde manejan toda la agitación comunista en el mundo. Para eso necesitan crear partidos comunistas en diferentes países, y lo hacen, sin ningún problema. Crean partidos comunistas en Europa, crean partidos comunistas, bueno, de por sí ya habían en Europa, pero crean partidos comunistas en el África, en Asia, en América. Más que todo, sentémonos aquí un poco en América Latina, ahora más adelante. De manera que la Internacional Comunista en 1920 crea un listado de 21 condiciones que la Unión Soviética le ponía a los partidos comunistas del mundo para que recibieran el apoyo económico, militar y logístico de la Unión Soviética, pero cumpliendo sus condiciones. Se llaman las 21 condiciones. Entre esas están nada menos que crear organizaciones clandestinas paralelas a la legal, o sea, el brazo armado. Oigan bien, están en la condición número 3. En la condición número 4, combinar el trabajo legal con el ilegal, o sea, la combinación de las formas de lucha, que aún practica la izquierda colombiana, el comunismo colombiano. La combinación de las formas de lucha, uno está en el Congreso, otro está en el monte matando gente. De esta manera se impulsan los partidos comunistas desde la Internacional Comunista y Cominter en 1919 con Lenin, y las guerrillas latinoamericanas surgen de la doctrina y directrices de estas 21 condiciones. Lenin escribió un libro importantísimo a comienzos del siglo pasado que se llamó La Guerra de Guerrillas, donde muestra los objetivos de los brazos armados de los partidos comunistas, que no son la toma del poder. Lo que nos han dicho son mentiras. La FARC y el ELN no tienen como objetivo la toma del poder. Lenin dice que los grupos armados, que además de esos grupos armados ilegales de los partidos comunistas, dice Lenin que tienen que estar compuestos, oigan bien, por el lumpen proletario, o sea, por lo más bajo de la moral y la ética de la sociedad, o sea, por gente muy, muy criminal, muy capaz de hacer barbaridades. Y el objetivo de las guerrillas son las ejecuciones de los enemigos y la confiscación de bienes. Eso es lo que hacen las guerrillas. Y ahora, pues claro, gracias a ese terrorismo que han hecho, entonces abrieron la posibilidad de que los cuadros políticos accedieran a mesas de negociación con el Estado, que es lo que han hecho. La violencia es un principio comunista, siempre, no se olviden de eso. El comunismo no puede existir sin violencia. Dice Lenin, comillas, oigan esto, si para llegar a nuestros fines debemos eliminar el 80% de la población, no vacilaremos un solo instante, cierro comillas. Calculen ustedes la dimensión ética y humanista de estos comunistas. Entonces el objetivo de la Internacional Comunista o del comunismo es luchar por todos los medios posibles, incluida la lucha armada, para acceder al poder estatal. De manera que el Partido Comunista debe tener una sección militar, siempre. Aquí se llaman guerrillas, creadas por el Partido Comunista Colombiano con apoyo del Partido Liberal. El Partido Liberal, ya hablaremos de eso un poco más a fondo de ellos. La guerra de guerrillas es terror contra el pueblo. Miren y verá que los que matan el 90% son campesinos. A los que les reclutan son hijos de campesinos. A los que se les roban el trabajo, las vacas, el cultivo, son campesinos.
Y el terror de los grupos guerrilleros van contra el pueblo campesino y contra la infraestructura nacional de servicios públicos. Eso es importante tener presente. De manera que con esto, trabajando en Colombia, el 1 de mayo del 24 se declaró fundación del Partido Comunista en privado. El 28 de mayo, en una Asamblea General de Obreros, que era la primera Asamblea General de Obreros de Colombia, se aprobó el programa y los estatutos del Partido Comunista de Colombia, de acuerdo con las 21 condiciones establecidas. El partido se vinculó tanto al primer Congreso Obrero como al primer Congreso Comunista de Colombia, que el 5 de mayo de 1924 aprobó la afiliación al Comité y aceptó las 21 condiciones. En una sesión inaugural del Congreso asistió el presidente de la República de entonces, el conservador Pedro Nelo Espina. ¡Qué sorpresa! ¿Quiénes formaron parte de este primer Congreso Comunista? Clemente Manuel Zavala, el primer editor y maestro periodístico de Gabriel García Márquez en el diario El Universal, estuvo allí. Fue el secretario de este primer Congreso Obrero por su espíritu revolucionario. Raúl Eduardo Maecha fue uno de los oradores principales, acompañado por Jorge Uribe Márquez, nombres que 4 años después asomarán nuevamente en los hechos violentos de las bananeras. Oigan este dato: el 12 de febrero de 1923, con su hermana, fundaron la famosa Unión Sindical Obrera de Barranca. Vean quiénes son los fundadores. A Bogotá vienen invitados a algunas reuniones a departir con José Mar y Luis Tejada, especialmente especializados en Lenin y en la Revolución Rusa, en general con los inquietos del grupo de la tintorería de Savinsky. ¿Le acuerdan el ruso aquel que fue mandado por la Internacional Comunista a crear el Partido Comunista en Colombia? Porque hacía parte de ellos y era considerado el orador de mostrar para ciertas ocasiones. Por ejemplo, en la Plaza de Bolívar fue quien anunció la adhesión del Partido Socialista a la candidatura de Benjamín Herrera, un liberal. Comillas, oigan esta frase: vamos a empedrar las calles del Líbano con cabezas de curas y de godos, cierro comillas. Este es el talante del Partido Socialista Revolucionario, que en 1930 se transforma el nombre en Partido Comunista propiamente dicho. Este Partido Socialista Revolucionario tuvo una derrota impresionante en el asunto de las bananeras, como veremos más adelante. La primera organización armada del Partido Comunista en Colombia no fueron las FARC. La primera organización armada del Partido Comunista se conoció como el Acuerdo número 23, firmado el 29 de julio de 1928. Imagínense ustedes, se crea la primera organización armada del Partido Comunista, por el medio del cual se oficializaba la organización del Ejército Rojo del Partido Socialista Revolucionario en Colombia, que luego se llamó 2 años después Partido Comunista. Primera denominación del brazo armado comunista en Colombia, el Acuerdo número 23, del que nadie habla. Es más, ni lo encuentran en las redes tampoco. Se nombró a Tomás Uribe Márquez como el jefe de la sección militar del Partido Socialista Revolucionario. O sea, el primer jefe guerrillero en Colombia fue Tomás Uribe Márquez. Entre los firmantes de este Acuerdo 23, que creaba este primer brazo armado comunista, estuvo Felipe Lleras Camargo, de familia presidencial liberal en Colombia, Ramón Bernal Azuolo y Abel Botero, grandes dirigentes comunistas. Tras el fracaso del primer aparato violento comunista, que fue la Revolución de las Bananeras, donde querían independizar un pedazo del norte colombiano, como querían hacer en el Caguán, luego los diálogos con las FARC y Pastrana, esa insurrección comunista de las bananeras, o huelga de las bananeras de 1928, liderada por Raúl Maecha, Tomás Uribe Márquez, vean ustedes, Ignacio Torre Giraldo y otros más extranjeros que llegaron a Colombia también, como en la época que asesinaron a Gaitán, que comenzó a llegar mucho extranjero comunista. Por orden del Cominter, el 17 de julio de 1930, en medio de un pleno ampliado después del fracaso de las bananeras, fue purgado el Partido Socialista Revolucionario y creado oficialmente sobre ese cadáver el Partido Comunista Colombiano. El liquidado Partido Socialista Colombiano, por intermedio de su comité central, con participación de una delegación de la Internacional Comunista presidida por el ruso Savinsky, que ya hemos hablado de él, y el norteamericano James Hartfield, alias Jaime Nevares, cambió su nombre por el del Partido Comunista de Colombia, se vinculó al movimiento internacional comunista, adoptó los puntos de las 21 condiciones. Su primer secretario fue Guillermo Hernández Rodríguez. Oigan este nombre. Primer secretario del Partido Comunista ya oficialmente creado fue Guillermo Hernández Rodríguez,
en 1930, quien había llegado hace poco de Moscú y había estado estudiando desde 1927 en la Escuela Internacional Lenin. Su tarea fundamental fue reconstruir el partido. Tomás Uribe Márquez, Jorge Uribe y María Cano Márquez eran primos, hijos de 3 hermanas. Vea qué paradoja, qué coincidencia que la gente no lo tiene claro tampoco. La crisis del 29 ya estaba golpeando la economía. Esto ocurrió previo a la crisis del 29, que fue la gran crisis del dólar y de la bolsa de valores de Estados Unidos, pero ya estaba golpeando en Colombia y los préstamos del exterior estaban a punto de cancelarse, el crack económico estaba por tierra, echaba por tierra el optimismo financiero, era incierto el mercado, los productos colombianos no tenían seguridad comercial, el café, el petróleo, el banano. En síntesis, se enturbiaba la estructura económica y el comunismo quiso aprovechar esta situación económica de quiebra a nivel hemisférico para querer arrebatar un pedazo. Guillermo Hernández Rodríguez, el primer secretario del Partido Comunista Colombiano, que no fue Gilberto Vieira, y duró 50 años también después como gran secretario del Partido Comunista, Guillermo Hernández Rodríguez es un caso especial. Años después fue escogido por el Partido Liberal para ocupar altos cargos de la Magistratura Nacional, fue secretario dirigente del MRL y la ANAPO en los años 60 y 70. A ambos organismos unidos, estos organismos unidos con otros disidentes del Partido Comunista, entre comillas, emanaron movimientos guerrilleros como el ELN y el M-19 respectivamente. Este personaje, Hernández Rodríguez, aseguró en una entrevista, comillas, yo cambio de trincheras, no de pensamiento ideológico. Y eso lo vemos hoy en día en el gobierno actual, en donde hay gente que no ha cambiado de pensamiento ideológico, aparentemente cambiaron de trincheras, pero es la misma trinchera liberal en el gobierno de Petro. Lenin tiene cosas muy claras y dice Lenin que hay que organizar no solo equipos de combate del partido, sino también equipos afectos al partido y otros completamente sin partido. Mucho cuidado con esto. Esto lo que quiere decir es que se crean organizaciones armadas que no tienen el logo de la hoz y el martillo, no tienen el logo ni la publicidad del Partido Comunista, no se vinculan directamente con el partido, pero andan matando, secuestrando, extorsionando, asolando en las regiones y en el fondo son del Partido Comunista, pero son, como dijo Lenin, hay que tener equipos de combate que no estén afiliados públicamente al Partido Comunista. Eso es lo que han hecho, eso lo veremos más adelante en el caso de los bandoleros en Colombia y hoy en día posiblemente con el caso de algunos grupos pseudo paramilitares en Colombia. Las bandas armadas sin portar la hoz y el martillo, los bandoleros de los años 50 y 60. Las guerrillas comunistas no son fenómenos espontáneos, ya van ustedes viendo que esto se va creando políticamente en partidos políticos comunistas muy adinerados, con muchos recursos. Marta Geni, que en una entrevista que le hizo a Gilberto Vieira, secretario del Partido Comunista, y dice Vieira que para nosotros el principio leninista aplicado a la realidad colombiana es la combinación de las formas de lucha. Dice Vieira. Es la combinación de las formas de lucha, algo que nunca se tuvo en cuenta en los diálogos con las FARC en La Habana. Jamás se habló de eso, porque el Partido Comunista no estuvo nunca sentado en la mesa de negociación. Aquí hay que negociar es con el partido que crea las guerrillas, no con las guerrillas que son simplemente sicarios de un partido político. Armas, instrucciones, vienen de la Unión Soviética, vienen de China, luego vienen desde Cuba, que es la misma cabeza de puente de la Unión Soviética para América Latina. A mediados de los 70 o desde el comienzo de los 70 ya les entra la financiación del narcotráfico, entonces viene un empoderamiento de mucho dinero y más armas para los grupos guerrilleros, como vamos a ver, y viene el desdoble en las FARC en todos los demás grupos guerrilleros, porque todos los demás grupos guerrilleros que parten de las FARC, que no son las FARC, sí parten de las FARC. Todos tienen a las FARC como la matriz guerrillera. En la década del 40 es un periodo, digamos, de calma chicha en Colombia, pero en realidad hay un gran desarrollo organizacional del comunismo en Colombia. Ya en el 30 toma el poder el Partido Liberal y comienza a hacer una serie de cambios y reformas aún dentro de la institución militar que debilita un poco el desarrollo de la defensa nacional. A mitad de los años 30 viene la Segunda Guerra Mundial y ahí entonces tienen que ver 2 episodios de 2 gobiernos, los de López, que es muy sonado por los escándalos que presentó el presidente Alfonso López, y Eduardo Santos. Estos dos generan aquí en Colombia un periodo un poco de corrupción y ya entramos hacia la década del 50.
En el 50 se prepara el Partido Comunista a crear cuadros guerrilleros y se crean, por ejemplo, la escuela del Duda en Cundinamarca, que pega con el Meta también, la escuela del Davis en el Tolima, en el sur del Tolima, la escuela de Biotá en Cundinamarca, muy conocida y muy importante, que hablaremos de ella posteriormente, instruida en lo que era Cundinamarca y Tolima. Y en Cuba en los años 60, pero luego de la revolución comunista de Fidel, están escuelas muy importantes como la Escuela del Cortijo, Libertad, y el campo de entrenamiento de problemas agrarios y sabotaje sociedades de Cuba. Pero miremos que en ese momento la violencia regional en América era en el mismo sentido. O sea, esto se daba en todos los países de América porque había una coordinación del Cominter. Estábamos, acuérdense, en plena Guerra Fría. La Unión Soviética organizaba estos grupos, organizaba el Partido Comunista, les mandaba armas, les mandaba instructores, y de tal manera es que en Guatemala, por ejemplo, estaba Jacobo Arbenz en 1952 y se hace una violencia en los campos impresionante, parecida a la violencia que hubo aquí después del asesinato de Gaitán. El asesinato de Gaitán, que no era comunista, cuidado con eso es parte de la propaganda comunista. Gaitán, hombre, se había estudiado en Roma, muy cerca a Mussolini, a Duce. Él hizo la especialización en penal allá en Roma. Enrico Ferri fue su maestro. Enrico Ferri era asesor de Mussolini. O sea, había la cercanía con el fascismo que tenía Gaitán. De manera que aquí Gaitán militaba del Partido Liberal, porque o se era liberal, o se era conservador, o se era comunista de frente, pero el comunismo no producía un voto. Aún todavía sigue sin producir votos. Por eso los partidos de izquierda se ponen otros colorcitos y se ponen otras cosas en Colombia. Miren ustedes, para que salgamos de dudas, Gaitán no era de izquierdas, todo lo contrario. Era populista, sí, pero Gaitán, todos sus poses y sus miradas y su brazo arriba y arqueado su puño, eso era Mussolini. Él estuvo en la marcha, en la toma de Roma que hizo Mussolini, él estuvo en la marcha de esas camisas pardas. Y a ver, si es que Gaitán vino enamorado, y aquí repitió en la toma a la Plaza Bolívar de Bogotá, multitudinaria plaza, en una marcha del silencio. Eso no lo podía hacer sino Gaitán, un hombre que tenía una facilidad de expresión y de verborrea, solo comparable, vean ustedes, con Mussolini o con Hitler. Vean ustedes que eran también unos expertos en someter con la voz y la expresión y histriónicamente a las masas. Gaitán era exactamente igual. De manera que Gaitán estaba dejando sin votos al Partido Comunista, eso hay que dejarlo claro. Y Gaitán, el día de su muerte, la noche anterior de su muerte, que es para que ustedes piensen, Gaitán hace la defensa del Teniente Cortés, aquí en Bogotá. Teniente Cortés en el año 1945, había matado al director de un periódico en Manizales. El periódico había escrito algo contra el ejército y él fue y le reclamó al director del periódico que por favor tenía que cambiar ese editorial contra el ejército porque a él lo lastimaba mucho. Eran épocas en que el honor militar se llevaba en la piel y no en el uniforme. Galarza se llamaba el director. Dicen los testigos que lo mira y le dice: ¿y quién me viene a mí a decir eso? Y lo mira así por encima del hombro y le ve el grado de la estrella del teniente y le dice: un tenientico. Eso está en el proceso. Y este Teniente Cortés dice que se yergue y le dice, se manda la mano a la pistola y le dice: un tenientico no, un teniente del ejército de Colombia, y le mete unos tiros. Luego va, se regresa a su guarnición y se entrega. ¿Ahí quién fue el defensor de ese teniente? Gaitán. Gaitán defiende ese teniente. Y el gran debate final de la audiencia de juicio se hace en Bogotá, porque por seguridad no se podía hacer en Manizales. Se pasa a Bogotá y adivinen, en una carta que yo encuentro que escribe Fidel Castro, le narra a unos amigos que aquí amigos de él, ¿quiénes serían? Le dijeron: camine que esta noche tiene usted que conocer a Gaitán, que va a estar en una audiencia, y lo meten a la audiencia. Y Fidel Castro dice que él estuvo presencial en la audiencia la noche del 8 de abril de 1948 y la madrugada del 9 de abril, viendo la exposición de Gaitán defendiendo al Teniente Cortés. Y ahí es donde Gaitán estructura la doctrina del honor militar con el que saca libre al Teniente Cortés. Imaginen ustedes, teniente que había matado al director de un periódico, y lo defiende Gaitán sin un peso, en su asesoría jurídica, en sus discursos jurídicos en la audiencia.
Decía, soy incapaz de cobrarle un peso a un hombre de honor. Y le daba la mano delante del jurado de conciencia. En el tiempo ya había jurado de conciencia, que aquí lo acabaron desgraciadamente. Porque si hay algo que la justicia sí socializa, es un jurado de conciencia donde se representan muchos estamentos de la sociedad y en un solo juez que es fácil de pervertir o que se va simplemente por sus sentimientos personales y puede estar condenando a un inocente o absolviendo a un culpable. De manera que esa es la historia de Gaitán, el hombre que construye el honor militar. El hombre que construye el honor militar y que no se pliega. El 9 de abril, esa madrugada, sale de la audiencia del Teniente Cortés en hombros con el Teniente Cortés libre. Esa audiencia fue transmitida en directo por la Radiodifusora Nacional y todos los batallones y toda la gente estaba escuchando esa exposición de Gaitán en defensa del honor militar. Oigan bien ustedes, para que vengan a decir que Gaitán era comunista, como dice su hija, que es una vergüenza, pues. De manera que Gaitán se niega también a colaborar en el saboteo o sabotaje que hace el Partido Comunista a la conferencia panamericana que estaba llevando en Bogotá para que estaba construyendo la OEA, que era la Organización de Estados Americanos, que iba a enfrentar el comunismo en América Latina en medio de la Guerra Fría. Vean ustedes qué interesante es esta creación de la OEA. Y entonces es cuando llegan cantidad de cuadros guerrilleros y de agitación política comunista en todo el hemisferio y de la Unión Soviética a Colombia, y se genera entonces el asesinato de Gaitán, quien no quiso apoyar esto. Esa muerte de Gaitán genera paradójicamente que el Partido Liberal echara la culpa al presidente de turno que estaba en el gobierno, que era el Partido Conservador, y el hombre estaba en una exposición agropecuaria, no tenía nada que ver con eso. Pero le echan la culpa al Partido Conservador, envenenan las mentes liberales en los pueblos, reparten armas, crean los grupos guerrilleros liberales, que es la única manera como pueden llevar al campesino en armas, porque el comunismo no lo iba a hacer, no podía nadie. La gente no se iba a meter en armas por ser comunistas, no lo eran, pero el Partido Liberal sí armó las guerrillas. ¿Y para qué las armó? Para generar una violencia terrible en Colombia. Y el Partido Conservador entra en armas también en algunos pueblos para defenderse y atacar también a los pueblos liberales. Y se crea una guerra fratricida, esta así, entre liberales y conservadores, a la cual iba pelechando, dentro de la cual iba pelechando en las huestes liberales los comunistas, que al decir de Luis Carlos Galán en una entrevista en un medio de comunicación, dijo, para 1953 todas las guerrillas comunistas estaban mandadas por miembros del Partido Comunista. Ya ustedes dicen entonces que el Partido Liberal arma a las bases liberales en el país, en muchas regiones del país, para luego entregarle esas bases armadas al Partido Comunista. Y ahí es como se crean las primeras guerrillas antecesoras de las FARC en el sur del Tolima, en el Meta, en el Urabá. De manera que eso es lo que produce en los años 50. Luego sube el general Rojas Pinilla al poder en el 53, un hombre de tendencia socialista, izquierdista, muy apoyado por la izquierda colombiana, un hombre que protege los resguardos comunistas y guerrilleros en el país. Al ser derrocado el general Rojas Pinilla, en Colombia deja actuando cerca de 40 grupos guerrilleros en ese momento. O sea, Colombia estaba bajo el terror. Y mete a la cárcel a la Araraquara en ese momento, a los liberales del sur del Tolima que se defendían de las hordas comunistas en armas en el sur del Tolima, con Jacobo Frías Alapi y Tiro Fijo, que eran los entonces comandantes de turno en ese momento, antecesores de las FARC. Así se llega entonces hasta el derrocamiento de Rojas Pinilla y se entra a una etapa de la violencia nueva, en el cual tenemos que entonces llegar a concluir que el asesinato de Gaitán era necesario para poder crear las guerrillas liberales y luego creadas, entregárselas al Partido Comunista para que de ahí brotaran sus grupos guerrilleros, especialmente las FARC, que es la gran matriz de las organizaciones guerrilleras. Queda claro que el Partido Liberal, a la muerte de Gaitán, que no lo representaba tampoco, porque Gaitán estaba un poco disidente del mismo Partido Liberal, asume una posición extraña, que es armar las huestes liberales en varios municipios del Tolima, del Meta, de Cundinamarca, del Urabá, del Magdalena Medio, y arman entonces unos grupos guerrilleros liberales que ya para el año 1953, al decir de Luis Carlos Galán, estaban manejados, comandados por gente del Partido Comunista, que eran los que en realidad habían hecho curso en Rusia, porque aquí los liberales no sabían eso, un campesino liberal no sabía de verdad cortar cabezas, abrir estómago, sacar tripas. Eso se aprendió en la Guerra Civil Española. De manera que
Todos esos criminales del Partido Republicano de España, que cuando sube Franco al poder y son derrotados, se vienen para América Latina, muchos llegan a Colombia, muchos son adiestradores guerrilleros en las FARC, en las nacientes FARC, y se vienen aquí en el año 50 tenebrosos asesinos que enseñaron a los campesinos colombianos que estaban reclutados por las guerrillas liberales a cortar cabezas, a hacer el corte de franela, a hacer unas barbaridades como las hacían en España. De manera que aquí en ese momento se termina, digamos, el periodo de la evolución de la guerrilla liberal a la guerrilla comunista, y tengamos en cuenta que la muerte de Gaitán sirvió para eso, para que el Partido Liberal creara grupos guerrilleros en varios sitios del país y luego se los entregara al Partido Comunista. Esa es la verdad, gústele a quien le guste. De manera que a continuación lo que viene es un episodio más de la guerra de guerrillas en el mundo, de la Guerra Fría, pero ya con una organización comunista muy poderosa en Colombia. Revelaciones bajo la sombra. Fernando Vargas Quemba. Memoria histórica de las FARC. Su verdadero origen.